RTP. Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, está con nosotros. Vamos a hablar sobre la extensión de compensación a transportistas por eliminación de subsidios. Como se los cantamos en esta radio el año pasado, los tiempos se volvían complicados. Y cortos. Y claro, qué fregado, solamente contemplamos los ecuatorianos que se acercaban seccionales, que puede ser un año difícil, pero ahora tenemos también el incremento del precio de los combustibles debido a la guerra en el Golfo Pérsico. Lo escuchamos, estimado Napoleón. ¿Es suficiente lo que el gobierno promete? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a este importante medio de comunicación nacional. A nombre de la Confederación Nacional de Transportistas del Ecuador, expresarles nuestra predisposición siempre para darles a conocer el sentir de la transportación en temas vitales para nosotros, como es la eliminación del subsidio del diésel, las compensaciones que se nos ha venido entregando por parte del gobierno nacional de manera temporal, estableciéndose dos categorías. La una del transporte público de pasajeros, que implica el transporte interprovincial, el intracantonal y el urbano, y el otro que es el transporte comercial, que es el transporte pesado, el transporte de carga liviana, el escolar estudiantil, el turístico y taxis. En este segundo caso, la compensación llegó hasta el mes de diciembre, es decir, por 3 meses recibió la compensación, y en el segundo caso, en el transporte de pasajeros, la compensación terminó ya en mediados del mes de marzo, y hoy estamos ya frente a una realidad que no tenemos una metodología de piso tarifario que nos permita aplicar tarifas reales, fletes reales, porque la Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente técnico del Ministerio de Transporte e Infraestructura, tuvo una crisis que es de dominio público, que cerró sus puertas durante un mes, y obviamente eso retrasó la entrega de esta resolución técnica. Señor Cabrera, lo detengo solamente un momento ahí. Esto de que se acababa el tiempo para entregar esta compensación estaba marcado. Hay una extensión de un mes, pero siempre se contemplaba en algún momento llegar al no subsidio o a la no compensación. ¿Ustedes se prepararon para eso? Nosotros siempre hicimos los mejores esfuerzos. La transportación sabe que ese es el destino final al que nosotros aspiramos llegar, el tener una tarifa real, un flete real, y de esta manera evitar este tipo de medidas compensatorias que no solo este gobierno, desde muchos gobiernos anteriores han venido dándole a la transportación, lo que nos ha obligado como dirigencia nacional del transporte a mantener diálogos permanentes con los gobiernos de turno, y muchas veces ciertos sectores críticos han expresado que nosotros recibimos canonjías, prebendas como sector de la transportación, cuando en el fondo lo que se hace es entregar una compensación para cubrir un costo de operación y evitar incremento en las tarifas y que finalmente sea perjudicado el pueblo ecuatoriano. Ese tema de la compensación, una vez que lleguemos a tarifas reales, se terminará obviamente ya este tipo de buscar acuerdos para medidas de compensación en favor del sector del transporte y garantizar una operación totalmente independiente, porque la ley establece que cada 2 años la Agencia Nacional de Tránsito deberá, con esta metodología de piso tarifario, establecer tarifas reales tanto para el transporte público de pasajeros como valor de flete real para el transporte comercial. Ahora, el valor real, ¿verdad? Es algo que siempre causa problemas en este país. Hay que trasladarlo finalmente al consumidor. Es difícil para ellos pagarlo, pero también provoca que se rebelen y digan, con este gobierno, hombre, ahora estamos jodidos, que bueno todo. Ese a veces, no siempre, pero a veces es el resultado. Y sin embargo hay quienes dicen que ese sinceramiento que tanto hemos evadido es la única manera de darle desarrollo a la economía del país. Entonces, ¿por qué tanto miedo a enfrentarnos a lo que quizás sea inevitable y estemos pateando nomás la pelotita que el tiempo? Lamentablemente, el sector de la transportación no es el dueño de las decisiones. Son decisiones técnicas, pero más que técnicas, políticas, que debió implementarse, reitero, desde hace años atrás, y nadie lo ha querido hacer por el temor al costo político que representa
tener que fijar un incremento de tarifas, un incremento de fletes. En esta consideración, este fenómeno ha crecido tanto que ha llegado el momento en que, una vez eliminado el subsidio de combustibles, ya no hay subsidio de combustibles, hay una banda que nos va a permitir regular precios más, precios menos en el galón del diésel, en el galón de la gasolina, pero necesitamos ya contar con tarifas reales, porque así lo dice la norma, tomando en consideración el índice inflacionario y los otros insumos que comprende la canasta de operación del transporte público o comercial. Sin embargo, hay que resaltar que este gobierno, al dictar medidas compensatorias, por una exigencia, por un pedido de la Confederación de Transportistas, entregó compensaciones a todas las modalidades de transporte, es decir, a las 7 modalidades existentes en el país. Hablamos del transporte pesado, del interprovincial, del urbano, del escolar, del turístico, etcétera, a todos. Pero ya llega el momento en el que el gobierno dice, estas compensaciones que fueron temporales, hoy tiene que ser asumido cada quien por el ente responsable. En el caso del transporte interprovincial, le corresponde a la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso del transporte urbano, le corresponde a los GATS municipales. Ellos asumieron competencias a través de este proceso de descentralización marcado por la Constitución del 2008. Por eso es que matriculan vehículos, tienen centros de revisión, tienen policías municipales, instalan radares. Para entender la parte del sector que usted representa, digamos que mañana se elimina esta compensación. ¿Cuánto consideran ustedes? Y yo sé que esto puede ser relativo porque es por recorrido, por extensión también, pero ¿cuánto consideran ustedes que podría eventualmente en porcentaje incrementarse el pasaje? Mire, este es un tema eminentemente técnico y es por eso que en mi calidad de presidente de la Confederación, desde la semana anterior que estamos abordando en varios medios de comunicación este tema, no hemos querido aventurarnos a dar un número porque eso va a generar especulaciones. Nos limitamos a esperar que sea el ente técnico, la Agencia Nacional de Tránsito, que tomando en consideración todos los parámetros que implica la metodología de piso tarifario, nos diga cuál es el precio real de la tarifa, tanto del transporte urbano cuanto del flete, sabiendo que va a variar dependiendo de la ciudad, dependiendo de la ubicación, de la vía con la que se cuente, etcétera. Son varios parámetros. Por eso yo creo que más bien nosotros, sentados en las mesas de diálogo, hemos pedido que este tema sea manejado de forma técnica, no política, no en favor de nadie. Nosotros sabemos y entendemos que es un tema bastante pesado para todo el sector social del país que utiliza nuestro tipo de servicio, ya sea público, ya sea comercial, y por eso es que nos limitamos a no expresar un referente. Desde hace más de 14 años, para citar un ejemplo, no se han revisado las tarifas del transporte urbano. Sin embargo, hay GATS municipales que dicen, quieren un incremento de 5 centavos, cambie su parque automotor. Un parque automotor, un bus que cuesta $150,000 o más, piden que tenga aire acondicionado, que tenga wifi, televisión a colores, etcétera. Con 30 centavos, ¿es posible cambiar un parque automotor? Verdaderamente no. Es imposible realizar. Y el servicio como tal, por ejemplo, el tema de más allá de estas comodidades que definitivamente son necesarias, pero hablando del servicio, por ejemplo, de no coger pasajeros mientras se está en ruta o mejorar, por ejemplo, disminuir los siniestros de tránsito, ¿también se ha contemplado dentro de estas conversaciones? Nosotros siempre hemos apuntado al tema de la profesionalización del hombre del volante. Nosotros creemos que hay muchas situaciones que tienen que irse mejorando. El tema de la accidentabilidad lo analizamos la semana anterior en la ciudad de Quito en un foro en donde participó la prensa, participó la academia, participamos nosotros como sector de la transportación y entonces se determinaron que si bien es cierto hay accidentes causados por la negligencia, por la impericia, la imprudencia del conductor, también hay otros factores porque el tema de la siniestralidad no solamente es responsabilidad de uno de los sujetos de la movilidad, son varios factores los que inciden. Y en el análisis que se hacía, por ejemplo en Quito, en donde el
índice de la accidentabilidad de dos vías, la Simón Bolívar y la Ruta Viva, es bastante alto, obedece a que es necesario implementar reformas a la ley de tránsito para volver, en el caso del transporte pesado, que es el que más accidentes tiene, justamente por la impericia. Justamente porque hoy por hoy a un ciudadano de 18 años con 6 meses de disqueo, un curso de capacitación, se le entrega una licencia tipo E para conducir un camión o tractocamión. ¿Qué experiencia puede aportar aquello? Ninguna. Pero también hemos tenido conductores de mucha experiencia y de edad también, de mucha edad, que han tenido ya prácticamente menos todos los puntos que permite la licencia quitados y aún así siguen trabajando. Y voy a traer casos bastante antiguos, por si acaso. Por ejemplo, lo que ocurría con esta cooperativa Reina del Camino, por ejemplo. Bueno, mire, yo soy de los dirigentes que suelo decir, no quiero defender lo indefendible, pero hay temas que deben ser expuestos a la opinión pública. Es verdad que existen actitudes irresponsables de conductores que muchas veces se dan en las vías, en las ciudades, en las carreteras, porque no se han implementado las políticas públicas en el manejo del tránsito y del transporte en este país. Se viene ya desde hace años, venimos exigiendo un plan maestro de rutas y frecuencias que permita y evite este correteo en las vías, porque se han saturado las vías con frecuencias montadas sobre otras frecuencias y entonces mandamos a operadoras y a compañeros transportistas a pelear a dentellada limpia a un pasajero en la carretera y para ello habrá que imprimirse altas velocidades. Y no ha habido una política que permita regular hasta ahora. Ojalá con esta nueva administración de la Agencia Nacional que apunta a transparentar los procesos, a corregir todas las situaciones absurdas que se han venido dando, nos permitan superar estos desfases, porque yo creo que a nosotros como propietarios de los vehículos no nos interesa poner en riesgo el patrimonio de una familia, el esfuerzo de toda una vida, y sin embargo es verdad que se han dado estos hechos, no podemos decir que no. Bueno, sin de hecho, embargo, señor Cabrera, la mayor cantidad de accidentes de tránsito y número de fallecidos están concentrados justamente en ese tipo de transporte. Oiga, se nos fue el tiempo, pero gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Tenemos que ir al corte. RTP